Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntar. Vota por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, es para levantar. Aunque mis hermanos sean los primeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Contento y felices de una vez más poder conectarnos. Les saludamos desde aquí, de la ciudad de Palmira, Mendoza, Argentina, y la comunidad de fe Misión Cristiana de la Gracia. Seguimos con nuestra serie Limpia tu corazón de tus enemigos interior. Venimos comentando por este tiempo que los problemas que tenemos no son que vienen de afuera y porque vienen de afuera me afectan a mí, sino que Jesús nos está diciendo que es un problema que tenemos en el corazón. Los problemas están dentro nuestro y por eso necesitamos limpiar nuestra vida de nuestros enemigos interior. Hoy vamos a hablar de la envidia, ¿sí? Es un problema que le afecta a todas las personas, los niños pequeños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores. En todos los estratos sociales está la envidia, en los pobres, en los ricos, en el empresario, en el empleado, en el vecino de barrio y aún entre los cristianos, que no debería estar. Por eso necesitamos limpiar los enemigos interior de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo funciona la envidia? Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿te gusta ver tu partido, tu equipo de fútbol favorito y te gusta ver cuando gana, verdad? Pero la envidia hace que no solo mires tu partido, tu equipo de fútbol favorito, sino que mires el partido de fútbol del equipo contrario. ¿Y para qué querés verlo? Y para ver cómo pierde. Y cuando pierde, la envidia te hace feliz porque ves que el otro sufre. ¿Te das cuenta en qué consiste la envidia? No solo en tener lo que el otro tiene, sino verlo caer al otro. Y cuando el otro cae y sufre, parece como que estamos felices. Bueno, la envidia realmente es algo muy dañino. Nos dice el Proverbio 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. ¿Sabes qué? Vivimos en una generación envidiosa. Nos pasamos mirando lo que otros hacen y para eso se prestan las redes sociales. Empezamos con el celular, el Facebook, el Instagram y empezamos a mirar cómo se viste el otro, la foto de dónde se sacó y vos decís, pero ¿cómo está en Brasil? Y no me pagó lo que me debe. Y mirás el otro, ¿cómo echa tanta carne a la parrilla? Y yo no puedo hacerlo. Y mirás otra persona y decís, esa joven parece que come y no le hace mal nada, siempre está delgada. Y empezamos a sentir envidia. Bueno, antes que sigamos con esto, necesitamos recordar que la gente no sube la foto cuando se pelea con su esposa, ni cuando lo despidieron de su trabajo o cuando tuvo algún problema. Solo es una pequeña partecita de la vida donde se sienten bien y sonríen y uno dice, qué vida que llevo. Bueno, eso es la envidia. Nos hace empezar a mirar cómo viven los otros y de qué manera. Bueno, la envidia es el peor de los pecados. Viste que veíamos que las emociones por ahí tenían una parte positiva, como por ejemplo el enojo. ¿Cuál es la parte positiva del enojo? Ser un enojón no es bueno, pero enojarte por algo injusto, eso está bien. Y a veces la mejor respuesta, el temor no es bueno, pero si tenés miedo de algo que te va a salvaguardar tu vida, el temor ahí actuó de una manera correcta. En cambio, la envidia no tiene un lado positivo. La envidia es el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque la envidia mata. ¿Y sabés cómo ocurrió el primer homicidio en la historia de la humanidad? Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿sabés por qué lo mató? Por envidia. Porque por alguna razón la ofrenda que llevó Caín no le agradó a Dios. Pero la ofrenda que llevó
Abel para adorar a Dios le agradó. Y a Caín le molestó y se llenó de envidia y por eso terminó matando a su hermano. El peor homicidio más injusto que la humanidad haya cometido también fue la envidia. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando que los religiosos de la época lo llevaron a un juicio injusto y lo hicieron matar porque tenían envidia de Jesús. Veían las señales que hacía, que la gente le seguía, que era transparente, que no había de qué acusarlo y ellos le dio bronca a eso y por eso lo hicieron crucificar. Así que necesitamos deshacernos de la envidia. Hay una historia en la Biblia, voy a usar la Biblia, en Mateo capítulo 20 del verso 1 en adelante, se nos habla de esa historia que contó Jesús, una historia ficticia. O sea, a Jesús le gustaba la ficción y muchas veces armaba historia para enseñar algún concepto, alguna verdad espiritual trascendente. Y en este caso, él va a relatar una historia que tiene que ver con los mendocinos también. Los mendocinos la entendemos bien, porque se trata de un dueño de una viña que va a buscar empleados para que trabajen en su viña. No sé si pudiste alcanzar tu Biblia, abrirla. Estamos en el capítulo 20 de Mateo. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Valga la redundancia, madrugada no es las 10 de la mañana, porque algunos dicen, me levanté temprano. ¿A qué hora? A las 9, las 10. No, madrugada son tipo 5, 6 de la mañana. A esa hora se levantó este propietario y nos sigue diciendo el relato bíblico que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo. En aquel tiempo el día se cotizaba en un denario. Y dice la Biblia así: cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Así que se fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó al capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Por eso, cuando llegaron a los que estuvieron contratados primero, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron solo 1 hora, dijeron, y usted los ha contratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que le di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Bien, aquí vemos en esta historia que dijimos 4 cosas para deshacernos de la envidia. El peor de los pecados, es patético, es tóxico, nos hace daño. ¿Por qué?
Porque nos hace perder tiempo, estar mirando cómo vive el otro, qué compró, qué no compró, qué hace, qué no hace. Perdés tiempo, gastás energía y además tu propia vida no la vivís. Estás mirando al otro para ver cómo vas a vivir vos. Bueno, la verdad que es patético. Entonces, lo primero que vemos en esta historia es que lo que tenemos que hacer para deshacernos de la envidia, nunca te compares con los demás. En esta historia que hemos leído, dice que los que habían trabajado 8 horas durante todo el día bajo el calor, se tuvieron que esforzar lógicamente, estuvieron mirando cuando el capataz empezó a pagarle a aquellos que habían trabajado una sola hora. Habían entrado a las 5 de la tarde y a las 6 salieron. Y le pagaron lo que habían acordado. Supongamos que eran 2.000 pesos. Vamos a actualizar los costos y más o menos lo que gana un obrero de viña, 2.000 pesos supongamos. Y le pagaron por una hora de trabajo 2.000 pesos. Y a los que trabajaron 4 horas, 2.000 pesos. Entonces, claro, los que habían estado trabajando 8 horas dijeron, y a nosotros nos va a pagar mucho más, porque hemos trabajado todo el día. Pero nos dice el verso 9 y 10 de Mateo 20, cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. Bueno, empezaron a compararse y ese es el problema. Cuando vos te comparás con otro y ellos dijeron, si a estos que trabajaron un poquito le pagaron todo el día entero, a nosotros por trabajar como corresponde, seguro que nos van a pagar más. Pero cuando llegó su paga, no le pagaron más. Le pagaron lo que habían acordado y se indignaron y se enojaron. Bueno, muchas veces en la vida nos empezamos a comparar con otras personas y el compararte ya es un problema. Porque vos sos una persona única. A veces decimos, no tengo el talento como fulano, no tengo la oratoria como mengano. Si tuviera el marido que tiene esa mujer o el esposo que tiene esa persona, entonces sería mejor el trabajo que tiene. Empezamos a mirar la casa donde vive y uno cree que porque si tuviera eso, llegaría a ser feliz. Pero ¿sabes que no? Porque como dije, sos una persona única. Y cuando te comparás con otro, eso golpea tu autoestima. Y empezás a perder de vista que Dios te creó con un propósito. Y que no tenés que ser ni como Juan, ni como Pedro, ni como María, ni como Teresa. En el caso mío, tengo que ser Eduardo. Cuando yo llegue al cielo, Dios no me va a preguntar ¿por qué no fuiste como el pastor fulano o como el pastor mengano? Simplemente me va a decir, Eduardo, tuviste que vivir como Eduardo. Y punto. No va a haber otra alternativa. La Biblia dice en Gálatas 6:4, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que comparar con nadie. O sea, vos no sos el otro. Por eso no tenés que hacer lo que el otro hace, ni vivir como el otro vive. Tenés que vivir como vos mismo. La Biblia nos advierte a que no nos comparemos con otras personas. En 2 Corintios 10:12 dice la palabra, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que le dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorante! Y ¿sabes? La palabra que se traduce ignorante es ¡qué estúpido! ¡Qué tonto! No te podés comparar. Caemos en la estupidez cuando nos comparamos con otras personas. Más bien, deberíamos mirar nuestra capacidad y deberíamos mirar lo que somos y explotar todo el potencial que Dios nos dio en nuestras vidas. Lo segundo que tenemos que hacer para deshacernos de la envidia es ser agradecido por lo que sos y también por lo que tenés. Nos dice 1 Corintios 4:7 y parte del verso 8. ¿No es todo lo que tiene y todo lo que eres
un puro regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de toda esta comparación y competencia? Ya tienes todo lo que necesitas. Hay un mito que si tengo lo que el otro tiene, voy a ser feliz. O el mito de si tengo más, voy a ser feliz. ¿Sabes que no? Porque hay un montón de gente que tienen de todo. Y tampoco porque tienen de todo, alcanzan en sí la felicidad. No nos podemos comparar y no podemos desear lo que otro tiene, porque ahí no está la felicidad. Dice Eclesiastés 6:9, es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. Pablo decía, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sabés que el contentamiento no es algo natural, es algo que se aprende. Y vos y yo tenemos que aprender a vivir con lo que somos y con lo que tenemos, ¿sí? Ahora, no es que no puedas tener sueños y metas en tu vida. La envidia no significa que no tengas que tener eso. Al contrario, tenemos que desear avanzar, crecer, pero de acuerdo a los propósitos de Dios para con mi vida, pero no compararme con lo que otro hace o no hace, ¿sí? La envidia es tener una ambición de querer tener algo que el otro tiene y de verlo caer, verlo como finalmente se arruina su vida. Bueno, necesitamos ser agradecidos porque ya tenemos todos nosotros más de lo que merecemos. Hay muchas partes del mundo en donde las personas en toda su vida no pueden acceder a un médico. Vos y yo seguramente muchas veces podemos acceder a la medicina, a un tratamiento médico. Hay lugares en el mundo que hay días que no comen y vos y yo todos los días podemos comer. Hay gente que no tiene trabajo en nuestro país. Millones de personas no tienen trabajo. Y quizás vos que me estás escuchando, sos uno de los que tiene. Entonces ya tenemos más de lo que merecemos. No podemos estar fijando qué recibió el vecino de enfrente o el de la vuelta, sino lo que me tocó vivir, debo vivirlo con una actitud de agradecimiento. Tercero, ¿cómo nos deshacemos de la envidia? Bueno, celebrar la bondad de Dios hacia las demás personas. La Biblia nos dice esto, que lloremos con los que lloran y que nos regocijemos con los que se regocijan. La primera parte es muy fácil, llorar con los que lloran. Siempre que ves una persona damnificada, dañada, estropeada, darle un abrazo y darle unas palmadas en la espalda y decirle ya vas a estar bien, vas a ver que vas a salir adelante. ¿Sabes que eso somos todos solidarios en ese sentido? No hay problema por eso. El problema es que cuando ese que viste todo roto se compra un auto 0 kilómetros y vos mirá el tuyo y decís, yo hace 13 años que no lo puedo cambiar. Y este que está mal, mirá, sale con un auto nuevo. Entonces, ahí ese es el problema. No alcanzamos a alegrarnos con la alegría que otro tiene. ¿Sabés cuán feliz seríamos si cada vez que alguien nos dice, me compré un auto nuevo y vos te pones contento? Decís, gracias, mi hermano, mi hermana ya no tiene que caminar más ni esperar el colectivo, ahora tiene su propio auto y me alegro por ello. Tiene una casa nueva, qué bueno, mi hermano, mi hermana no tiene que andar rabiando con el alquiler, ahora es propietario y puede vivir cómodo en su casa. Debemos aprender a alegrarnos por la bondad de Dios hacia otras personas, en vez de tener envidia. Por eso nos dice Mateo 20, verso 15, lo que hicieron estos trabajadores de la viña. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. ¿Te da envidia?, le responde el propietario, de que yo sea generoso. Bueno, no seamos como los trabajadores de la viña. Cuando vemos que Dios es generoso con otra persona y le da cosas lindas y cosas buenas, en vez de decir, ¿por qué a mí no, Dios? ¿Por qué no me bendecís a mí?
alégrate de la bondad de Dios para otra persona, porque en la vida, si se quiere, no tenemos muchos momentos de éxito y de logro, son pocos. Y cuando vienen nos ponemos contentos. Así que otra manera de estar contento en la vida es festejar y celebrar los logros que otras personas tienen. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 13:4? El amor no es envidioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos envidia estamos falta de amor, no somos amorosos y por eso nos pasa que nos toma la envidia. Todas las personas tienen envidia, por ejemplo, no de un famoso que subió al podio y que le dieron un premio Nobel. A lo mejor uno piensa, y yo quizás podría haber sido como esa persona, pero más de eso no pasa. El problema son con los cercanos nuestros, con los del mismo rubro. O sea, que uno tiene envidia si es un escritor de otro escritor. A ver cuántos libros vende y yo cuántos vendo. Si es una persona, un comerciante, tengo envidia de los otros comerciantes. ¿Cuánto vendo? Estamos pispeando ahí cuánta gente le entra y si avanza o no avanza. Y a veces los políticos, ¿de quiénes tienen envidia? ¿Te das cuenta cómo está Argentina ahora? Nuestro problema es la envidia, ¿sí? Porque los políticos tienen envidia de los otros políticos y no quieren ver que otros estén bien o que hagan bien las cosas y buscan la manera de voltearse uno a otro. Bueno, toca el turno a los pastores. ¿De quién tenemos envidia a los pastores? Y de otro pastor. A ver cuántos servicios hace cada fin de semana, cuántos seguidores tiene en su canal de YouTube, cuánta fama tiene. Bueno, te das cuenta, la envidia está en todas partes y necesitamos tener amor. Cuando tenemos amor, en caso mío, digo, bueno, gracias Señor, porque ese colega, ese pastor, ese hombre, esa mujer de Dios, son bendecidos y han encontrado la gracia para juntar personas, discipularlas y enviarlas al campo misionero. Debemos alegrarnos de la bondad de Dios, se derrama en otras personas. En cuarto lugar, confía en Dios, aun cuando la vida te parece injusta. ¿Has escuchado la expresión? No es justo. Y ves que otra persona le va bien y le salen las cosas bien y a vos no te sale nada bien y decís, no es justo. Bueno, cuando alguien dice no es justo, hay un problemita de envidia ahí también que necesitamos solucionarnos. Los amigos estos de la viña en la que relataba Jesús, en el verso 12 dice, aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Según ellos, los que habían trabajado 8 horas y los que habían trabajado 1 hora y le pagaron los 2.000 pesos por 1 hora, era injusto. Pero la verdad que no era injusto, porque el dueño de la viña le dijo, ustedes, el jornal sale 2.000 pesos, yo le pago lo que vale, trabajen el jornal entero. No lo estaban estafando, habían acordado eso, así que eso no es injusto. No es verdad que las cosas que suceden sean injustas, porque Dios tiene un propósito único con cada persona y debemos aceptarlo y entenderlo que es de esa manera. Nos sigue diciendo nuestra historia bíblica, el dueño dijo, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es en contra de la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? Bueno, ellos pensaban que era una injusticia. No lo era. Es la bondad del dueño de la viña lo que estaba expresando. Necesitamos vivir nuestra vida, no la vida del otro. Eso es envidia, querer tener la ropa que tiene, el auto que tiene, la mujer que tiene. No, ahí no, ¿verdad? Bueno, es peligrosa la envidia. La Biblia nos desafía a correr nuestra propia carrera, no la que corre otro. Dios me llamó a ser Eduardo, no me va a pedir cuenta por otra persona. La va a pedir por mi vida y por los planes y los propósitos que Él tenía para mí. Nunca me va a decir, Eduardo, ¿por qué no cantaste? Y Señor, yo no era para cantar y no soy para cantar. Soy para hacer otras cosas y esas cosas
son las que tengo que hacer, no tengo que tener envidia de quien pueda cantar. Bueno, nos dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 12:1. Corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Cuando pensamos que es injusto, casi que estamos peleando con Dios, no confiamos en Dios. Parece que la historia de ficción que contó Jesús es una realidad en nuestra vida y nos enojamos con Dios. ¿Por qué no me dio hijos? ¿Por qué no me dio el poder formar una familia? ¿Por qué no me dio aquello? Dios sabe por qué no ha dado las cosas. Tiene un propósito para cada persona. Entonces, la carrera en la vida de cada persona dice que corramos nuestra carrera. Acá nosotros le usamos la expresión carrera como nuestra vocación. En otras palabras, viví tu propia vida. No vivas la vida de nadie ni de otro. No perdás tiempo en estar. Antiguamente uno miraba lo que hacía el otro corriendo la cortina de la casa, ¿verdad? Bueno, ahora ya no se usa más eso. Ahora, como dije, el celular, uno lo agarra y lo empieza a mirar, dónde está de vacaciones, con quién se fue, qué hace, qué no hace, y empezamos a sentir enojo y decir, es injusto, como yo no me pude ir de vacaciones, todos se van de vacaciones, menos yo. Bueno, Dios tiene algo para tu vida y algo especial. Viví tu vida. ¿Sabes por qué? Porque un día los que parece que están en el podio, los que parece que están arriba, los que parece que todo le fue bien en la vida y sin hacer nada, nacieron en cuna de oro, dicen algunos. Bueno, ¿sabes qué va a ocurrir un día? Un día todo va a tener un gran giro. Todo se va a dar vuelta. Fíjate cómo termina Jesús esta historia del dueño de la viña y los empleados, los contratados a trabajar en la viña. El verso 16, el último verso que leímos dice, los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Te das cuenta por qué no va a ser injusto? Nada va a ser injusto. Hoy déjalo que parezca que están exitosos, pero va a llegar el día en que vos vas a ser exitoso. Porque Dios tenía un plan para tu vida y vos decidiste vivir tu vida, no una vida prestada, no una imitación, tu propia versión. Y tu propia versión es lo mejor que nos sucedió. Dios es sabio. Dios nos bendiga. Como dije al principio, este es un problema que todos tenemos, envidia. Yo me doy cuenta que quiera florecer en mi vida cuando no me pongo tan contento cuando escucho lo bien que a otro le va, pero inmediatamente digo, no, tengo que alegrarme que al otro le vaya mejor que a mí. Y es la manera en que desalojamos la envidia de nuestro corazón. Así que bueno, quizás un encuentro con Dios, poder crucificar nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro enemigo interior, que es la envidia, que es el peor de los pecados, lo más patético que nos pueda pasar, lo podamos dejar en la cruz. Y como dice el apóstol Pablo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Te invito a orar. Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque seguimos poniendo nuestra vida a luz de tu palabra. Hoy nos habla de la envidia. Aunque digamos que no la tenemos, ahí está, es un virus. Pero gracias por la luz de tu palabra que nos ayuda a deshacernos de ella. Nos ayuda a deshacernos de ella al no compararnos con otro, porque soy un ser único y debo vivir mi vida, no lo que otro hace o no hace. Señor, tú nos enseñas a deshacernos de la envidia cuando nos alegramos porque otro es bendecido, porque otro es prosperado. Tú nos ayudas a deshacernos de la envidia cuando nos reconocemos que la vida no es injusta, que estoy viviendo los propósitos de Dios en mi vida y que al final los que son últimos van a estar primero y los que hoy están primero van a quedar al último. Señor, ayúdanos a entrar en tu gracia, a ser transformados y limpiados de toda maldad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Háblame, no me
que es continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y es